tener que hablar sobre la importancia del derecho romano en términos actuales. Lo cual para autores, por ejemplo, como Hernán Valencia Restrepo, se denomina la pervivencia, o si se quiere la posteridad del derecho romano. Y es que en un sentido estricto, el derecho romano es el conjunto de instituciones jurídicas que cobijaron en diferentes momentos de la historia a un pueblo occidental ubicado en la zona itálica principalmente, posteriormente se va a abrir, ubicado inicialmente, va a abarcar casi toda la Europa continental, gran parte de la Europa insular. Instituciones jurídicas. O sea, las Islas Británicas. ¿Qué puse ahí? El norte de África en las guerras púnicas. Cuando se le ganó a los al pueblo de Cartago. Asia Menor también. Pero inicialmente ubicado en la zona itálica. Y ustedes dirán, ¿por qué razón es importante hablar de una normativa de un pueblo que se originó hace 780 años mejor antes de Cristo, y que en el mundo occidental simplemente existió hasta el año aproximadamente 500, 450 después de Cristo? Hablo de la Roma occidental. Resulta que cuando inicia el desarrollo de Roma, es decir, cuando comenzamos desde esa Roma monarquía, que es el primer momento que vamos a estudiar, ¿cierto? Y se gesta la evolución a la Roma República, después a la Roma Imperio. Para ese momento, el grueso del mundo occidental, es decir, del viejo continente, estaba bajo el dominio romano. Y sus instituciones habían logrado por lo menos las instituciones jurídicas y sociales habían logrado un desarrollo notable. De allí que se estipulan tres grandes pilares del mundo occidental. El primero es el pensamiento o el modelo de epísteme griego, la forma de entender el mundo en un determinado momento histórico. Pensamiento. No, estoy hablando de la epísteme. La forma en la que se entiende, en la que se percibe el mundo en un determinado momento histórico por un determinado grupo humano. Y en la humanidad, las formas de epísteme, que todas en conjunto forman lo que conocemos como la teoría del conocimiento, han ido variando muy paulatinamente y muy delgadamente. La primera, y hay un libro muy interesante que se llama Meditaciones sobre la técnica, de Ortega y Gasset, un filósofo español muy bueno, para bien avanzado de su época, que él habla que la primera forma fue el azar. O sea, la gente descubría porque, como dice la suerte, como dicen los costeños, porque pues porque eso pasó, ¿cierto? Pero después ese se vuelve reflexivo, ¿cierto? Comienza ese proceso de desarrollo entre la técnica para llegar a lo que hoy en día conocemos como la ciencia, pero llegamos y pasamos en la antigüedad por un momento que es el mito.
¿cierto? El mito. Y yo les decía a ustedes que entre el mito y la razón moderna la línea es muy delgadita. Ustedes decían, ¿por qué? Pues miren, pues recuerden los ejemplos que dimos de Asclepio y Esculapio, ¿lo recuerdan? El dios de la sanación, en el templo de Esculapio, ¿no lo recuerdan? ¿Cómo que no? Buenos días, tranquilo. ¿Cómo que no? Claro que sí, se los voy a recordar. Cuando un antiguo, es decir, un griego, estaba enfermo, o un romano estaba enfermo, él acudía a un templo que se llamaba el templo dependiendo de si estaba en Roma o Grecia, Asclepio o Esculapio. Es decir, si estaba en Roma se llamaba Asclepio, si estaba en Grecia se llamaba Esculapio. Entonces iba allá porque allá se adoraba al dios de la sanidad, pero a su vez iba allá porque obviamente hacían menjurjes y hacían métodos de sanación tratando de invocarlo. Y resulta que el dios Esculapio o Asclepio venía siempre acompañado de la diosa Higia, que significa higiene, ¿cierto? Entonces cada vez que invocaban al dios Asclepio, por eso es que los médicos han visto que tienen acá un bastoncito con una culebra. Ese es el bastón de Esculapio. Todavía lo traen consigo, como si lo invocaran. ¿Lo han visto acá? Claro, ese es el bastón de Esculapio, del dios. O sea, era la vara que sostenía, el dios de Esculapio la sostenía. ¿Listo? No sé si tiene algo que ver con los menjurjes que se fabricaban el veneno, ¿cierto? Pero siempre lo sostenía. Entonces cada vez que se invocaba al hombre, se invocaba a la diosa Higia, que es higiene. Y yo les pregunto a ustedes, cuando ustedes van a un hospital, ustedes han visto que siempre van acompañados con métodos de asepsia y antisepsia. Es decir, lo primero que hacen es esterilizar las áreas, limpiar la herida, aplicar antibióticos o no. ¿Cierto que sí? Yo no entiendo cuál es la diferencia entre ir a invocar a Higia y que hagan un método de asepsia. O sea, es que la línea es tan delgadita, es el rito pero racionalizado. ¿Sí? La línea es muy delgada. Y les decía a ustedes también, ya hablando sobre ese primer componente que, digamos, mueve al mundo occidental, que es el pensamiento griego, la forma de pensamiento griego, que cuando una persona va a cerrar un negocio, ¿qué hace? Da la mano. Okay, da la mano, ¿cierto? Resulta que para los greco romanos, dar la mano significaba invocar una deidad que se llamaba Fide, o la diosa Fide, que significa buena fe. Fe. Significa que uno confía y tiene fe en que el otro no le va a dar por la espalda, ¿o no? El otro va a ser leal, el otro va a tener una actuación proba. Entonces de allí viene un principio del derecho que se llama la bona fide, que es la buena fe. Entonces uno no dice, voy a celebrar un contrato, voy a invocar a la diosa Fide, entonces para que cubra este negocio en la etapa precontractual, postcontractual y en todo el intercontractual, ven aquí bona fide. No, uno da la mano y uno espera, ¿cierto? Es el mito racionalizado. Entonces, primera forma de epísteme, obviamente el azar. Segunda forma, el mito. Y resulta que la tercera también surge con los romanos y quizás puede ser una de las más importantes, porque es la que nos permite cuestionar y reflexionar. Y esa se llama la ciencia de las ciencias, y es la filosofía, porque nos permite cuestionar el por qué, el para qué, el cómo. Y algún maestro de esta universidad me enseñó, por allá hace como 10 o 12 años, que esa filosofía, según cuentan los libros de historia, comienza con un hombre que se llamaba Tales de Mileto, ¿cierto? Y Tales de Mileto tenía una ventaja, y es que era un hombre que vivía en un puerto. ¿Y qué tiene que ver que una persona viva en un puerto? Que una persona que vive en un puerto tiene la dicha y la ventaja de que conoce muchas personas, y al conocer muchas personas su mundo se abre a diferentes formas de pensamiento, ¿cierto?
Entonces él llegaba y miraba qué decían todas las personas sobre sus diferentes dioses y comienza a cuestionarse cosas. ¿Por qué llueve? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué hay nubes? Pero todavía no tenía las herramientas para qué. Pues para lograr acreditar técnico-científicamente. Entonces generaba preguntas y generaba respuestas a través de lo que observaba. A través del empirismo. Tiene calor. No tenía más herramientas. La filosofía va a jugar un papel muy importante y el mito en el mundo antiguo, pero va a comenzar a ser sustituida por el logos. ¿Por qué? El logos, la razón. La razón. Y eso se da en un tránsito y con algunas caídas porque en algunos momentos históricos, y podría centrarme en la Edad Media, y ahora vamos a hablar sobre la Edad Media y su importancia en la pervivencia o en la posteridad del derecho romano. En la Edad Media entramos en una especie de bucle en donde la existencia se contemplaba a través de Dios. Entonces llegamos a un momento donde la forma de epísteme giraba todo en torno a quién, a Dios. ¿A cuál Dios? Es Dios cristiano, ¿cierto? Los burgueses en la revolución, o las revoluciones burguesas, porque no fue una sola, fueron muchas, y sobre todo los franceses, que fueron, no voy a decir pioneros, porque realmente los pioneros fueron los de Virginia en Estados Unidos, pero sí, por lo menos en Europa continental, fueron los que más fuerza tomaron. Los burgueses rompen ese paradigma. Y rompen ese paradigma y toman a varios autores como soporte. Toman a Descartes, toman a Kant, entre otros, y sustituyen al Dios cristiano por el sujeto. Y viene una teoría que es el subjetivismo. ¿Quién es el centro del pensamiento y del universo? El hombre, ya no Dios, es el sujeto. Sustituyen a esa deidad por Dios, y eso tiene mucho que ver con el mundo jurídico y con las tesis filosófico-jurídicas, porque pasamos, si se quiere, en algunas tesis, de un ius naturalismo, digamos, confesional, cristiano, a un ius naturalismo racionalista. ¿Por qué el hombre tiene derechos? Ya no es porque es un ser de imagen y semejanza de Dios, como pasaba por ejemplo en la Edad Media, como pasaba en parte de la Antigüedad, bajo el postulado de imago Dei. ¿Saben qué es imago Dei? Ser a imagen y semejanza de Dios, sino que ya tiene derechos porque es un ser dotado de razón y de dignidad, que es un fin en sí mismo y no un medio para. Y esta gente cambia el discurso y el soporte de los derechos. La palabra. Tranquilo, no, es pequeño, ahí es donde dice que se da la desacralización. Se sustituye el paradigma, digamos, confesional y pasamos a un postulado racional. ¿Listo? Entonces, la forma de epísteme y el pensamiento griego vuelve a revivir y la razón vuelve a existir, y la razón termina llevándonos al mundo actual, pero ojalá tuviesen la oportunidad de leer Ortega y Gasset en el libro, si quieren se los mando, Meditaciones sobre la técnica, porque hace una crítica tenaz a el pensamiento racional moderno, y él dice, es irreflexivo totalmente porque se concentra en la técnica en sí misma y no en el fin, y nos ha llevado a ¿qué? A estos desfases que tenemos. Eso que Ortega y Gasset nace, o digamos que su actividad productiva la genera a principios del siglo XX, por allá en 1905, 1910. Imagínese usted que viviese hoy en 2020, donde ya estamos al borde de una extinción masiva por el calentamiento global y el excesivo uso de los recursos naturales. Eso sí sería la locura para Ortega y Gasset. Confirmaría totalmente de ustedes, ¿cierto? Pero es interesante mirar eso. Entonces, primer pilar del mundo occidental, ¿cuál? Pensamiento epísteme. Pensamiento griego.
el modelo de pensamiento y epísteme, ¿cierto? Y todavía, por ejemplo, en las universidades enseñan y les van a enseñar a ustedes los principios de lógica aristotélica. Yo creo que en teoría general del derecho aún los enseñan. ¿No se los han dado? ¿No se los dieron? No, bueno, a mí sí me los enseñaron. Búsquenlos. Para la otra clase pregunto. Lógica aristotélica. Principio de no contradicción, razón suficiente, tercero excluido. De lógica aristotélica, principio de razón suficiente, tercero excluido. Hay muchos, pues no muchos, son como 4 o 5, se me pueden escapar 2. Muy bien. Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, sobre el mismo respecto, en el mismo momento de tiempo. Y ya llega la física cuántica y dice, pues quizás sí. Y se nos voltea el mundo, ¿cierto? Pero bueno, pues no hemos llegado hasta allá, no estamos estudiando física cuántica, así que con el respeto del que esté haciendo un doctorado en física cuántica, sigamos con el pensamiento. Por ahora, ¿cierto? Reconocido y tradicional. Pero claro que está que el conocimiento está llamado a ser constantemente reevaluado. Bueno, segundo gran pilar del mundo occidental, la religión judeocristiana. Y para nadie puede ser un secreto que la religión judeocristiana ha marcado el desarrollo del mundo occidental. El mundo occidental es cristiano. Y si no es cristiano, está cristianizado y sus valores son, por ende, cristianos. Y uno no puede entrar a una defensa irracional de la religión, y yo no quiero hablar ni del catolicismo, ni del protestantismo, ni de ninguna de las vertientes del cristianismo, porque no quiero entrar en esas disputas, pero es claro que a pesar de que se han cometido errores históricos, pues ha influido en lo que somos hoy en día, nos ha marcado, nos ha formado, desde la edad, desde, digamos, los mandamientos, de las leyes mosaicas, hasta, comillas, la venida de Cristo, que para nosotros los occidentales marca como un antes y un después, de suerte que nuestro calendario, pues, de esa forma está influenciado, hasta la Edad Media, en donde tuvo un control completo, y la conservación de la educación hasta nuestros días ha marcado la pauta y ha marcado nuestra forma de vivir y de entender la realidad. A veces con atinos, a veces con desatinos, pero está ahí y no se puede negar. Y en eso no nos vamos a centrar porque no es clase de teología. Donde sí nos vamos a centrar es en el tercer pilar del mundo occidental, que es el derecho romano. Tercer pilar del mundo occidental, el derecho romano. Y de ahí nos vamos a pegar. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, quitaron los tratados que habían acá, ¿cierto? Espérense, correcto, por acá. Bueno, entonces, la pregunta que nos debemos hacer es ¿por qué marcó Cierto la que pauta sí, del pasar derecho en romano? 17 está muy... Como ustedes saben, el hombre comienza a ver la necesidad de regularse cuando deja de ser un sujeto solitario, cuando deja de ser un sujeto que no se entiende en grupos particulares, sino que se entiende en colectivos. Y ustedes dirán, ¿y eso cuándo pasa? ¿Cuándo podemos hablar de un ser humano que ve la necesidad del derecho, la necesidad de regularse?
la necesidad de tener unas normas de conducta. Pues esto ocurre, mis estimados estudiantes, de la mano de algunos fenómenos y descubrimientos que se enmarcan sobre todo en una etapa que se llama el Neolítico. ¿Qué ocurre en el Neolítico? Estamos hablando más o menos 10.000 años antes de Cristo. Resulta que para ese momento el hombre no era un hombre estacional, sino que era un hombre nómada. Era un hombre que se desplazaba de un lugar a otro para poder satisfacer ¿qué? Sus necesidades. Entonces tenían que salir a caminar grandes extensiones de tierra para lograr encontrar un tiranosaurio. Oye, no. ¿Cómo se llama esa figura retórica que acabé de utilizar? Un acronismo, ¿cierto? Entonces por allá veía un tiranosaurio, cogía una lanza y se la tiraba y el tiranosaurio lo perseguía y ya ese hombre no contó para la historia porque murió. No, mentiras, salía, cazaba mamuts, cazaba, no sé, bisontes, cazaba lo que tuviese que cazar, con eso se alimentaba, las mujeres y los niños recolectaban bayas, los prados silvestres hasta que salía un dientes de sable y tampoco contó para la historia, de ahí se perdió. Pero el hombre comienza a descubrir en la medida en la que va pasando el tiempo que puede hacer dos cosas. Uno, que puede sembrar las bayas, lo que hace que no tenga que irlas a recoger y moverse por grandes campos, o a campo traviesa mejor. Y dos, pues que el contacto con los animales le permitía domesticarlos. Desde la mano de la domesticación de los animales y el grano, en el Neolítico el hombre pasa de ser un hombre que se desplaza, un hombre nómada, a ser un hombre sedentario o estacional. Y eso es muy bueno, pero también tiene sus desafíos. El primer desafío es que el hombre nómada solo convivía ¿con quién? Con su grupo, con su tribu, con su... En la historia, a ese grupo humano se le llama gen, como gen. G-E-N, el grupo familiar, gen. Y en Roma se le llama igual. ¿Y cómo estaba conformado el gen o el gen? No, eso pasa después, cuando el hombre se vuelve estacional, que el hombre toma un rol preponderante. En ese momento, el núcleo de la familia era ¿quién? La madre. ¿Cómo debería serlo? Yo estoy de acuerdo. No tengo ningún problema en reconocer que la madre es la cabeza del hogar. No porque va a responder más, no me malinterpreten. Porque genera unidad. Pues claro, ¿cómo no va a generar unidad si es la que tienen los hijos, ¿cierto? O sea, ese vínculo tiene que ser superior, pues. ¿Y por qué tenían ese vínculo con la madre? Pues porque uno no sabía nunca quién era el padre. Esa es la antigüedad. Espérate, yo tengo una prueba de ADN a ver quién es tu papá. No, se especulaba, ¿cierto? Pero lo que sí se tenía certeza era quién era, ¿qué? La madre. No había duda de eso, ¿sí? No cabía duda. Y hay algunas tesis probadas científicamente que dicen que todos nosotros, todos los antioqueños que somos de cierta zona somos primos en algún lugar, porque esto es una sociedad endogámica, ¿cierto? Esa es la palabra. Y todos nos cruzamos en el quinto, sexto ramo y se casan los primos con las primas, ¿verdad? Eso pasa en el oriente, en el suroeste, en parte del norte de Antioquia, y en esa época colonial todo el mundo se metió con todo el mundo y bueno. Por eso hay tantas enfermedades recesivas, y esta es una de las cunas del Alzheimer, ¿sabían eso? A nivel mundial. Hola. Profe, qué pena, yo tengo una pregunta. Pues usted ya que está de acuerdo en el método de crianza de la madre como núcleo del hogar, pero pues yo tengo una pregunta respecto a eso. Cuando esas sociedades que eran nómadas dejaron esto a un lado,
y ya comenzaron a establecerse, hubo un cambio en el pensamiento pues del hombre y la razón respecto como a que dejaron de ser, me imagino, matriarcales y se volvieron patriarcales. sí, dejar de algo así como la forma de crianza de la madre, que formaron ser diferente a la forma de crianza de un padre. Ve, yo tengo una teoría, pero esto es mío. O sea, para mí la madre sigue siendo el núcleo del hogar. Pero el rol protagónico, por lo menos desde el componente religioso, se le entrega al hombre en la antigüedad. En Grecia y en Roma se le da al hombre. O sea, que se sustituye una figura representativa matriarcal. ¿Por quién? Por un sujeto que es el que puede dar las ofrendas. Pero si vos miras quién es la diosa del hogar, sigue siendo una mujer, ¿cierto? La diosa Vesta, que sí, ya busqué y sí, el equivalente griego es Hestia, ¿cierto? Entonces mira que sigue siendo una mujer, y el rol de protección lo sigue brindando ¿quién? La mujer. Pero ¿a quién se le da la posibilidad de dar las ofrendas a los dioses? Al hombre. Entonces ahí se le resta un poco de protagonismo, y también en el ámbito social, porque la religión va a conectar con el derecho y la forma en la que el sujeto se comporta en sociedad. En Roma, lo más que hemos llegado hasta allá, pero vamos a dar el giro, pero así es. No, qué pena, sino que yo lo decía porque en un libro que yo había llegado a leer decía como que la forma de crianza de una madre que le da un hijo puede llegar a tomar actitudes diferentes a la forma de crianza que le da un padre. Entonces me imagino que pues eso llevó a que la sociedad llegara como a tomar una forma más rudimentaria, más estricta. Pues pienso yo que el amor de madre es mucho más diferente al de un padre. No tendría forma de discutirte eso, pero yo estoy de acuerdo. Una madre es diferente a un padre. Y la forma de crianza también, eso le nota en la personalidad, pero pues el componente histórico de eso no te lo sabría dar, pero estoy de acuerdo. O sea, en términos actuales, sí, claro. Tendría que estar de acuerdo. Eso. Muy bien. Entonces, vamos para retomar la idea. Ok. Entonces el sujeto pasa a estar viviendo en una comunidad, y ahora sus problemas ya no son sus problemas, sino que en la medida en la que afecten a otros, en que pasen de ser propios y se vuelvan intersubjetivos, ya requieren ¿de qué? De unas acciones, de unas soluciones. Antes el hombre, si se enojaba, pues se pegaba contra una piedra hasta que se desmayaba y ahí quedaba el asunto. Ahora no, ahora su acto puede transgredir o vulnerar a otro. Entonces comienzan a surgir las formas de resolución de conflictos tradicionales. La primera que se exploró fue ¿cuál? Bueno, la autotutela. La muy adorada y querida autotutela, todavía aplicada como en tiempos preneolíticos por los amigos del centro cuando cogen un ladrón. La vieja y confiable, ¿cierto? Muy bien. La autotutela es la satisfacción del derecho por mano propia, por la fuerza sobre todo. Autotutela. ¿Qué pasa? Que la autotutela pues tiene un inconveniente, tiene un problema, tiene un vacío. ¿Cuál es el vacío? Que genera cadenas de venganza. Entonces uno mata al otro, el otro mata al otro, y se puede vivir en sociedad pacíficamente, No. tranquilamente. No. No. Si yo estoy acá y alguien sé que me va a coger la maleta y me la va a robar, y después yo me voy a robar otra y así sucesivamente, ¿cierto? Y nos vamos a tirar cosas, pues hombre, no podría darse en forma pacífica esta clase, ¿o sí? Sería un caos. En palabras de Hobbes, dice, el hombre vivía en constante incertidumbre, vivía en constante miedo. Sentía miedo el hombre.
y aplicaba algo que se llamaba el estado de naturaleza. Como pasa en algunos sectores del área metropolitana, y no quiero decir cuáles, porque te van a decir, bueno, usted nos rotula. ¿En cuáles? ¿Dónde aplica el estado de naturaleza? No es como. Pero la línea es más fuerte. Ah, No es por nada, pero eso se ve más como, bueno, es por discriminar, pero sí se ve. La diferencia, profe, de parte de sur al norte, cuando uno va sí, ve, yo no lo quería decir. Yo no lo quería decir. Profe, eso es un clasismo social que lamentablemente existe. Pero uno llega y uno ve a la gente sin casco, haciendo piques al lado de un guarda de tránsito, y uno ve, y este es el western, el estado de naturaleza. Aquí la norma no aplica, ¿ok? ¿Cierto? Profe, ese es otro estado natural. El estado de naturaleza, el estado de derecho absoluto. ¿Usted qué puede hacer? Lo que la fuerza le permita. Usted tiene la fuerza, y que le tiene una piedra a un policía y le dice, ¿qué? ¿Te vas a venir o qué? El policía se va. Y pues yo lo diría también porque es muy diferente, por ejemplo, uno andar en motos Manrique, que la mayoría anda sin casco por la 45 volado. A cambio, pues más de una persona que cuando va, por ejemplo, tipo Poblado o Envigado, son más precavidos hasta las letras del casco. Uno no tiene las letras del casco y llegan y lo clavan. ¿Ves? Bueno, entonces, ¿cómo se le llamaba a ese espacio temporal que también tenemos presente en Antioquia, pero en la antigüedad se le llamaba el estado de naturaleza o el estado de derecho absoluto? Usted puede hacer lo que la fuerza le permita realizar, pero todo el mundo en miedo, todo el mundo en incertidumbre, todo el mundo con malestar. Entonces, el hombre ve la necesidad de crear dentro de las comunidades ¿cómo? Una autoridad que sea heterocompositiva, que resuelva los conflictos, que imponga las decisiones. Para Hobbes, esa autoridad, ese estado, se le llamaba el Leviatán. Por ahí sacándole el El Leviatán es ese monstruo que absorbe las pasiones. Es que usted es que está muy pasadito. Sí, se cree muy chacho saliendo sin casco. Venga para acá, multa. Va a seguir, quitada de pase, no quiere. Para los patios la moto, va a seguir, se la desvalijo también. No, esa última no, pero pasa también. Cierto que eso pasa. No debería ser, pero pasa. ¿Listo? Es para él, el Leviatán, ese monstruo que absorbía ¿qué? Esos desfases, las pasiones. El Leviatán es el monstruo bíblico. ¿Listo? ¿Quién lo llama Leviatán? Hobbes. Thomas Hobbes. No, claro. Entonces surge en la sociedad la heterocomposición, la imposición, bajo muchas formas y métodos. Las primeras codificaciones de las que se tiene conocimiento son en los libros de Nur y el Código de Hammurabi, por allá en el año 1870 más o menos, y 2000 antes de Cristo. O sea, y ustedes dirán, ¿y por qué se da en el Medio Oriente, en el Asia Menor, en Mesopotamia? Y la razón es muy sencilla, porque es la cuna del Neolítico. ¿Y por qué es la cuna? ¿Por qué? ¿Por qué? Las primeras civilizaciones no. De hecho, las primeras civilizaciones son africanas. Vale, y quiero, no, pero sabes que me haces acordar de algo que quiero decir y ya te voy a volver una palabra. Listo. Resulta que hay estudios científicos que logran constatar que todos, y esto es lo que iba a decir ahora y me perdí, por fuera de África en algún punto somos primos. Todos por fuera de África en algún punto somos primos. ¿Por qué? Bueno, ¿cuál es el cuento? La civilización humana, los grandes homínidos, ¿cierto? El Homo erectus, el Homo habilis, en fin,
el Australopithecus, en fin, tienen su génesis ¿en dónde? ¿En dónde? ¿En dónde comienza? En África, y en el África subsahariana, ¿vale? Los grandes homínidos, todos venimos de África. Pero ¿qué pasa? Hay una barrera natural entre África subsahariana y el resto del mundo. ¿Cómo se llama esa barrera natural? Bueno, son dos de hecho. La primera es el mar y la segunda es el desierto del Sahara. No te permite cruzar de un lado a otro. En la época glacial logró salir un solo Y. Un solo Y. O sea, un grupo humano que tenía como particularidad ¿qué? Una misma madre. Una misma madre. Y fue el único que logró salir de la África subsahariana. Y comenzó un recorrido por todo el mundo. Y el primer lugar donde ellos se asientan y donde logran un mayor desarrollo es Pero no creo que me ayude. el Asia Menor y el No norte creo, de África. no le conviene. Ya después comienzan a salir, logran, digamos que dominar el mar, después en fin, descubren toda la Tierra y el universo, bueno, y nuestro sistema solar, y mandamos el telescopio James Webb, y en fin, señor. No, yo quería hacer una pregunta respecto a lo que me decías de las civilizaciones de África. Y es que, pues, tú dices en una parte que todos tenemos un cierto grado de consanguinidad. Ya te voy a decir por qué, no lo he terminado de explicar. Pero pues la duda que yo tengo es que tú decías que podía generarse un gen recesivo. Yo pienso que... No es un gen recesivo, es en el ADN mitocondrial. Ya te voy a explicar qué es lo que pasa. Ya te voy a explicar. Es que de acuerdo a lo que se ha hecho ahorita con el tema de la visa sefardí. ¿Vos también la pediste? No, Yo sí. mi esposa sí. ¿La pidió tu esposa? Pereza. ¿Te dio pereza? ¿Yo la pedí en España o en Portugal? Ya en Portugal. Ah, Pero se A mi familia llegó a la también. conclusión de que por ejemplo, la familia Mejía, que es el apellido mío, la mayoría de los del núcleo familiar Mejía en Antioquia venimos del mismo núcleo familiar de España. Todos los Restrepo son los mismos. Entonces, como que Los- eso, con ese árbol genealógico se llegó como a dar la Sí. conclusión de Estados Unidos, lo que están diciendo. Todos son- Pero eso es muy caro. No, en Antioquia la gran mayoría era un núcleo muy pequeño. Venga, Pero eso es caro. venga. Entonces, ¿por qué hago esa afirmación? Por allá como a principios del 2000, alguien llegó, comenzó a analizar el ADN mitocondrial, el revestimiento, ¿cierto? Que digamos se encuentra, creo que en las células, esa capita, ese revestimiento que tienen las células, y ese revestimiento solo lo entrega la mujer. Esa capa mitocondrial solo lo da la mujer, esa cascarita. Y comenzando a analizar decían, todo el mundo tiene un porcentaje igual. ¿Por qué? Y se fueron a analizar las tribus originarias africanas y había diversidad en el ADN mitocondrial. ¿Por qué tan raro? O sea, por ejemplo, un noruego, un danés y un polinesio en algún punto tienen el mismo ADN mitocondrial. ¿Y qué tiene que ver un danés con un por ejemplo, con un tailandés? Lo que se dijo fue que un solo grupo humano en su momento logró salir de África y fue el que colonizó, el mundo. Un desafío, ¿cierto? Y un desafío que queda marcado en esa partecita de ADN mitocondrial. El documental y digamos que las pruebas científicas las puedes buscar como la primera Eva. Así te sale, la primera Eva. Porque a esa mujer que fue la que originó ese gen se le llamó en la ciencia como la primera Eva. Bueno, entonces sigamos. Se asientan en Mesopotamia. En Mesopotamia hay unas canteras de barro, y esas canteras de barro sirven para algo muy importante, y es el desarrollo de la escritura. Y el desarrollo de la escritura permite a la sociedad también crecer. Primeras formas de regulación, Asia Menor. Y dentro de esas formas de regulación
ustedes saben, nos vamos a encontrar con otras, como por ejemplo las leyes mosaicas por allá a mediados del siglo I y II antes de Cristo, 1.5 más o menos, 1.4. Las leyes de Manú. ¿Leyes de qué? Manú, en India. Grecia, más o menos en el año 1200, 1300 antes de Cristo. Roma, año 800 antes de Cristo. Y llegamos a Roma, y en Roma vamos a encontrar todas las condiciones para que esos desarrollos de la humanidad lleguen a un punto de esplendor. El derecho se va a consolidar de la mano de una codificación que es el Código de Justiniano, que realmente es una compilación de normas que se habían creado a lo largo del tiempo. No es que sea una codificación totalmente novedosa, porque algo está claro, muchachos: las cosas no surgen de la nada. Hay unos procesos históricos, sociales. ¿Listo? Roma termina dividiéndose en dos, eso lo vamos a precisar un poco más adelante. Y el derecho romano, el derecho justinianeo, va a entrar en una etapa de desafío. Estamos hablando del año 400 después de Cristo, ¿cierto? Razones de la caída de Roma, muchas. Primero, por ejemplo, el cristianismo fue una de las razones. Otra de las razones de la caída de Roma: era muy grande para ser administrado por una sola persona, muy grande, eran casi 3 continentes. Si es difícil administrar territorio en Colombia, ahora usted imagínese casi toda Europa continental, Europa insular, norte de África, parte de Asia, las invasiones bárbaras, las invasiones de los pueblos de África, cartaginenses, ¿cierto? Las azonadas de las tribus en Asia Menor. Y yo creo que el logro, por ejemplo, de Judea como provincia es que Judea, siendo una provincia chiquitica, termina imponiéndose ante el monstruo de Roma. O sea, el cristianismo que surge de las bases de digamos, la prole, del proletariado, inclusive ni siquiera, sino de un pueblo sometido, termina imponiéndose al gigante. Roma cae, y tras la caída de Roma, ¿qué pasa? ¿Qué se viene? Vemos el cierre de una era, que es la edad antigua, y el comienzo de otra, que es la edad media. Y allí es donde la religión judeo-cristiana, y sobre todo el catolicismo, toma un papel protagónico. Y Roma nos ha influenciado incluso hasta en lo cultural, porque sin Roma no estaríamos dando esta clase en el idioma que estamos hablando, que es castellano y que es un latín vulgar. Entonces, los pueblos que eran hijos de Roma, que era casi toda Europa continental, se ven huérfanos. Uy, ya no está ese monstruo gigante que imponía las reglas, ¿cierto? Se cayó, ya no existe. Y esos pueblos comenzaron a hablar un latín, que hablaban un latín comienzan con el paso del tiempo, y obviamente no era muy normal que las personas tuviesen la capacidad de leer y escribir, sino que, digamos, la enseñanza se daba de una forma que natural, de una forma, digamos, papá le enseña al hijo, así sucesivamente. Comienzan a vulgarizarse o desnaturalizarse, y comienzan a surgir las lenguas romances, entre cuáles portugués, español,
francés, rumano, italiano, entre otros. Pero bueno, en esa Edad Media pasa algo mucho más importante. Ese derecho romano en un primer momento no fue desechado. Otra de las razones de la caída de Roma fueron las invasiones germánicas o bárbaras. Y los bárbaros, como personas muy prácticas, dijeron, vea, vamos a hacer una cosa, yo voy a ayudarles a compilar, ustedes se van a seguir regulando por normas bárbaras, romanas, ¿cierto? Y vamos a respetar su regulación. Le sale la ley el código de los borgoñones, los edictos de Teodorico, la ley de los visigodos, o sea, normatividades bárbaras pero con contenido romano. ¿Los edictos de qué? De Teodorico, la ley de los visigodos, el código de los borgoñones. ¿Listo? Lo que pasa es que ese matrimonio no dura mucho y termina cediendo y se impone un derecho de ordalías, un derecho un poco más tribal, un derecho un poco más rudimentario, que acudía en ese momento a los juicios de Dios. ¿Cierto? El derecho propio del medioevo, el derecho de las ordalías. Ah, ¿eso qué era? Eso era volver al pasado. Eso era retroceder casi 2000 años. Eso era ir antes de Hammurabi, pero eso pasó. ¿Cierto? Sin embargo, todavía la humanidad se sigue conservando, el desarrollo de la humanidad se sigue conservando en algunos lugares. Lo que Roma fue en su apogeo, todavía se vivía en cierta fracción en digamos, los monasterios y en los castillos. Y es el clero el que se encarga de conservar el conocimiento de los antiguos romanos y de los griegos. En sus monasterios, cuando el mundo estaba sumergido en una época en donde el derecho se limitó a las ordalías, a los juicios tribales, el monasterio, o los monasterios católicos, cristianos, reservaban el conocimiento, lo guardaban. Qué pena. Hola. De pronto me podría repetir la última parte de Roma, sería el monasterio. Pues que no, No, Roma no se dividía. No. Se conservaba. ¿Pero por qué conservaban ese conocimiento? Había un aprecio muy grande por lo que habían logrado los antiguos. Era más un conocimiento de morbo. Hay un autor que se llama René David, que tiene un texto que se llama Las instituciones del derecho comparado, cuando él habla sobre la Edad Media y él habla sobre el desarrollo del derecho continental europeo. Él dice que ellos lo conservaron porque sentían admiración sobre lo logrado. Y a mí me encantó una serie que se llama Vikingos. ¿Alguien se la vio? Sí, profe. ¿Ustedes recuerdan cuando es que no recuerdo el nombre del vikingo principal? Ragnar Lothbrok. ¿Usted la vio? Cuando Ragnar llega donde el abuelo de Atelstan, ¿lo recuerdan? Y él está en un castillo y él entra a la biblioteca y le dice, estos son mis tesoros. Comienza a leerle los textos de los antiguos. Para él era esa forma de apreciar eso que habían logrado, y ahí se evidencia ese sentimiento, pues muy bien plasmado en esa serie, ¿cierto? Muy bien recreado. Había una admiración por eso y por ese conocimiento que se había logrado. Pero mira que René David dice en su texto que el derecho se volvió un derecho de laboratorio. ¿Por qué? Porque no era estudiado y no era desarrollado para que aplicara en la vida pública, sino simplemente ¿para qué? Para los anaqueles, para que se quedara ahí, para que pudiesen estudiar las personas civilizadas, no el vulgo.
El burgo estaba para sostener a las élites. Ese conocimiento no era para todos. ¿Queda claro eso o no? Entonces, el problema en la Edad Media para las élites, que era el clero y la nobleza, es que va a surgir un actor que no van a prever. Me explico. Habían tres castas principales en la Edad Media. Ustedes saben que el sistema económico, político y jurídico era el sistema feudal. Y en el sistema feudal, los dueños de la tierra eran los nobles y el clero. El clero ponía a los reyes. Y los reyes eran, en teoría, los dueños de la tierra. Y las personas, en su grueso, tenían que vivir de lo que la tierra les daba. Pero la relación era entre el hombre y el señor feudal. Es decir, señor feudal, me va a prestar este pedacito de tierra para que yo pueda explotarlo. ¿Cierto? Claro que sí, yo se lo doy. Explótelo, saque lo que requiere para vivir, pero toda la plusvalía que produce la tierra es ¿para quién? Para mí. Usted solamente saca lo estrictamente necesario para su subsistencia. Y hay que me robe. A ver si quiere perder una mano o la cabeza, o a ver hasta dónde llega la piedad del Dios cristiano. ¿Ya? Entonces era una relación bastante compleja. Pero resulta que surge un tercer actor, que son los burgueses. Listo, ¿qué pasa con los burgueses? Ustedes se imaginan el burgués y piensan en Armiento Angulo en Colombia, que dice: yo soy un hombre con una forma de existencia muy humilde, yo nada más tengo uno que otro avioncito y una casa en las Bahamas. Nada más. Eso dijo, ¿no? En una entrevista hace 15 días. Qué pecado. Uno que otro avioncito y una casa en las Bahamas. Nada extraordinario. O sea, si uno piensa en el burgués, si uno piensa en Armiento Angulo o en los dueños del Nacional, no. Claro que es mejor ser un burgués dueño del Nacional que el Medellín, porque qué tristeza fue. Eso y nada es lo mismo. Sí, con todo el respeto, pues. Mi papá es hincha del Medellín, yo no sé por qué. No, yo. No. Gente muy brava. Gente muy pueblito. Gente muy brava. Ubicaditos donde nos toca estar como pueblito. Nosotros no somos Armiento Angulo, digo, de los Aguilalules, tenemos plata. Gente muy brava. No, yo los admiro porque tienen una resiliencia, una vocación de superación, de confrontación, de aguante, ¿sí o no? Yo no tengo ese corazón para tanto. Bueno, entonces resulta que uno se imagina la burguesía de esa forma, pero la burguesía no surgió así. ¿Qué era la burguesía? ¿Ustedes han visto los cuentos de los hermanos Grinch? Sí. ¿Han visto cuando la princesa sale corriendo del castillo que hay unas casitas como a los lados? No, y si esas casitas que hay como que está la ciudad amurallada, está el castillo en la mitad y aquí hay unas caseticas, unas casitas pequeñas. ¿Las han visto o no? Eso no era de los artesanos. Exacto. Y esos artesanos son los burgueses. Sí, señor. Los burgueses, burgués viene de la palabra burgo. Y burgo, Si quieres en en Francia, era la ciudadela que se hacía a la orilla de los castillos. El burgués era ese citadino que se hacía a la orilla del castillo. Pero ¿por qué se le permitía a ese castillo estar a la orilla a ese sujeto estar a la orilla del castillo? Porque prestaba un servicio. ¿Cuál servicio? Muchos, era el que fabricaba las chanclas, los zapatos, el que hacía el tejido para esto. Y aparte los impuestos. Yo creo que esa función no era tan abierta en ese momento, pero después se le dio a nuestros primos los judíos.
porque los cristianos no estaba bien visto que un cristiano manejara el dinero. Entonces, yo creo que por eso al país le gusta tanto la plata. Ese es un componente muy judío, muy sefardí. De hecho, por ejemplo, mira que el abuelo 16avo mío, que fue el de la línea, era tesorero real. Era el que recaudaba los impuestos. Y era judío, era muy judío eso. Bueno, entonces, ¿qué pasaba en esas ciudadelitas? Estaba la gente artesana. Hay una diferencia entre el campesino, o sea, el labriego, el lazarillo y el artesano. La relación entre el campesano, entre el lazarillo y el señor feudal no le permite generar plusvalía. Pero el artesano no vive de la tierra y no depende directamente de ella. Vive de lo que hace y del valor que se le dé a lo que hace. Entonces, y eso es un componente muy importante de la técnica en su desarrollo. Desde el que hacía 2 sandalias semanales pasó a hacer 10, 20, 200, 300 y comenzó a caudalar ¿qué? Riqueza. Y profesionalizó el calzado. Y llegaron a un punto todos los burgueses en los que ya eran quienes manejaban el cash, ¿cierto? Y el que maneja el cash maneja el poder. No todos. No es lo mismo dinero que poder, pero sí en gran parte lo da. Porque hay otras formas de poder, como lo es, por ejemplo, el conocimiento, que es igual o más importante. ¿Listo? Pero esa gente sabía para qué era el dinero. También. Y comenzó a cuestionarse cosas. Y de la mano de la burguesía, entonces comienzan unos fenómenos como la ilustración, el renacimiento, las artes vuelven a explorar. La gente comienza a cuestionarse cosas. Queremos aprender a leer, queremos conocer, queremos desarrollar, y en la mano de esa ilustración comienzan algunos filósofos a cuestionar cosas. Pero ¿por qué todo es Dios? ¿Por qué Dios es el centro? ¿Por qué la Tierra, por ejemplo, dicen que es plana? ¿Por qué no es redonda? Galileo Galilei también comienza a observar los planetas. ¿Planos? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Y muchos otros llegamos a ese subjetivismo que hablamos ahora, porque se reemplaza el Dios cristiano por la razón, se prenden las revoluciones burguesas en todo el mundo y se crea el Estado burgués, el Estado de Derecho. De allí venimos nosotros. Nosotros estamos en un Estado burgués 2.0. El Estado de Derecho es un Estado burgués. ¿Manejado por quién? ¿Moldeado por quién? La burguesía. Somos hijos de esa revolución. ¿Cómo se dio la revolución? Podría ser una pregunta interesante. No se dio pacíficamente, se dio con mucha sangre. La Revolución Francesa implicó la creación de un comité que se llamó el Comité de Salud Pública. La premisa era ahorcar al último rey con las tripas del último cura. Y se le mochaba la cabeza a todo el que fuese un contrarrevolucionario. La Revolución de Virginia en Estados Unidos fue un poco más fácil, pero porque Inglaterra pues tenía un problema muy grande. Primero, las comunas que se habían asentado en Estados Unidos, ¿cuántas eran? 12 o 11, ya no recuerdo. 13, seguro. Perfecto. Ya eran muy grandes, ya era insostenible, o sea, entrar en una guerra directa con ellos, a pesar de que Inglaterra era una potencia marítima, era muy complejo, tenían muchos más hombres. Aparte había que
asumir un costo muy grande por En los el visual de desplazamientos historias de entre los el viejo entrenamientos. continente y el nuevo, así que prefirieron dejarla que perder. Ya esos hijos se crecieron y se independizaron. En América Latina nos costó un poquito más, nos ha costado un poquito más. Nos ha costado mucho más. Nos ha costado mucho más. Hola. Pues yo diría que Esa camisa está muy es una linda. burguesía moderna, pues como se puede ver, acá los ricos muchas veces Ay, yo no sé llegan a pegarlo. tener tanto poder o tanta influencia que cometen delitos y caen en la impunidad, como se ve mucho que, por ejemplo, un rico llega a la defensa personal y pues él sí tiene más forma de decir, no, yo sí me defendí. A cambio el pobre que se defiende su tiendita y si es más como afectado, si lo coloca más como en su contra, y no solo eso, se ve por ejemplo accidentes automovilísticos que van tomados y muchas veces hasta la misma ley los cubre. Esos son vicios de la sociedad y también rezagos de esa sociedad colonial y burguesa. Malos vicios y malos rezagos. Yo creo que hay que cambiar todo ese tipo de situaciones, pero claro que se viven. ¿Quién nos va a negar? Nadie. Ese es un dicho de los pueblos, que el derecho es para el de ruana, ¿no? Eso es triste, pero digamos que nosotros aquí no estamos hablando o no enseñamos el vicio. Yo enseño el aspecto ideal, ¿ya? El que quiera orar mal lo hace porque, yo creo que porque no tiene una buena educación en la casa, porque a uno en la universidad no le enseñan esos valores de ser bueno o mal ser humano, eso lo enseñan es en el hogar, eso es de la madre y el padre, ¿cierto? Yo aquí enseño el camino correcto, o lo que yo creo que debe ser lo correcto, ¿cierto? Pero sí se ve, Entonces, volvamos. Generan las revoluciones burguesas y esperen pues, cuando cae en Inglaterra se da, Oliver Cromwell le mocha la cabeza al rey, mata a toda la familia, pero se arrepienten los ingleses, buscan a un primo, lo suben y le dicen, ¿ya aprendiste? Entonces te vas a quedar allá y lo público es de la burguesía, usted es simplemente representativo. Los franceses sí son radicales, los españoles timoratos, ¿cómo? Timoratos, ¿cierto? Los franceses radicalísimos. Cuando se sube la burguesía en Francia, se preguntan algo, ¿y cómo nos vamos a regular? O sea, ya que el sistema no va a ser el sistema tradicional feudal, ¿qué vamos a hacer con esta sociedad? ¿Qué vamos a hacer con esto? Y acuden a los viejos escritos romanos, acuden al código de Justiniano y el desarrollo que se había dado en la Edad Media en dos principales escuelas, la escuela glosadora, la que hacía las glosas, y la escuela posglosadora, la que hacía las críticas a las glosas. Y dicen, de acá tiene que salir algo. Y es un sujeto muy importante, el que va a lograr una gesta para el mundo occidental. Se llama Napoleón. Y ustedes dicen, ¿por qué Napoleón en el año 1805 y 1807 saca lo que es el Código Civil y el Código Comercial, conocidos como códigos napoleónicos? No entendió. Y esos códigos toman como su eje central el derecho ¿qué? Romano, desarrollado en la Edad Media, en las escuelas del pensamiento, en las iglesias, y son los códigos que van a regir el mundo occidental y que dan pie y nacimiento al sistema continental europeo. Hasta ahí vamos muy bien, ya vimos dónde empató el derecho romano. Resulta que nosotros, en el año 1400 y siguientes, pues surgimos de un proceso colonizador.
de un proceso de colonización. Nosotros somos hijos de ese proceso de colonización. Y eso es como a los padres, uno no los rechaza, uno los abraza con todo y sus defectos. Porque es que yo he visto a algunos académicos que le tiran piedra a España, y yo no estoy de acuerdo con eso. Sí, se llevaron el oro, sí, cometieron un genocidio histórico, pero también nos dieron nuestra vida, nuestra religión, nuestra lengua y nuestra forma de entender incluso el derecho. Esto es una forma de entender el derecho continental europeo. Aquí enseñamos derecho continental europeo, no enseñamos derecho precolombino. Pues claro, seamos críticos, seamos duros, pero también seamos consecuentes de quiénes somos dentro del marco histórico. ¿Listo? ¿Qué pasa? Viene un hombre, Andrés Bello, hace una traducción y una adecuación del Código Civil francés a Chile, después a Venezuela y después a Colombia. Y el Código Civil napoleónico del año 1805 y comercial del año 1807 se trae, principalmente el civil, a Colombia, si mal no estoy, en el año 1887. ¿Alguien quiere mirar la fecha? Si se me escapa o la digo mal, por favor. Y ese Código Civil colombiano, hijo del Código Civil napoleónico, quien a su vez era hijo de los textos de los posglosadores, quienes a su vez eran hijos de los textos de los glosadores, quienes a su vez tomaron esos escritos del Código de Justiniano, perpetuaron el derecho romano a lo largo del tiempo, de suerte que lo que aquí nosotros estamos enseñando y viendo es el derecho colombiano, el ordenamiento jurídico colombiano, como ordenamiento que se ubica dentro de la familia jurídica continental europea. Somos hijos del derecho continental europeo, quien a su vez se gesta en la revolución burguesa y que toma su soporte en el derecho romano. A eso se les llama pervivencia del derecho romano. Se posterga el derecho romano. Ese es el soporte de este curso y la razón histórica. ¿Dudas, inquietudes? Para la próxima clase vamos a leer los 6 primeros capítulos de la ciudad antigua. ¿Listo? 6. Feliz día, muchachos. Hasta luego. Mucho sueño. Vamos con la clase un poco. Sí, vamos.